Hace unos días, mientras iba para mi casa, tuve que pasar por un charco. Se me cayeron los lentes y lamentablemente se le rompió una pata a mi lente. Cosa que no tiene nada que ver con rol ni nada por el estilo. Pero usualmente cuando pasa una desgracia, por así decirlo, desde mi punto de vista, me da un poco de interés hablar cosas que, si bien me dan un poco de escozor, tal vez son cosas que usualmente no se hablan, o a lo menos no se toman en cuenta mucho en algunas cosas. A lo menos en cuanto al rol, tal vez muchas veces dejamos de lado el hecho de las dificultades que puede haber al hacer una mesa, llevar una aventura o buscar jugadores simplemente. ¿Y esto por qué? No lo sé, o sea, usualmente podemos pensar que, no sé, solamente a alguien no le interesa lo que estamos narrando. Simplemente no desconocemos al máster que está llevando la campaña o al setting que va a utilizar. O simplemente cuestión de horario. Digo, todos somos humanos, tenemos nuestro trabajo, nuestra escuela u X actividades a cualquier hora del día, y eso significa que no vamos a estar disponibles siempre para estar jugando el rol. Pero así como no vamos a estar disponibles siempre, también tiene que ver con el hecho de que cuando estamos disponibles, obviamente tenemos que pasar un buen tiempo. No vamos a dejar nuestras vidas solamente para ver cómo otro jugador hace cosas y demás cuestiones. Y esto me parece muy importante porque, si bien ya me ha pasado, o a lo menos me tocó la experiencia de que un jugador se sentía un poquito, eh, aburrido en las sesiones de rol de un tiempo hacia acá. Esto no conlleva o no debe de conllevar que ese jugador se salga, o debe de tener un fundamento para hacerse, ¿no? Simplemente es algo que desde un punto de vista pocas veces se habla, ya sea por respeto al máster y al tiempo que está invirtiendo, o simplemente porque el jugador considera o cree que no tiene sentido hablar con el máster para cambiar esas cosas. Y no es así. Entonces, lo que pasa muchas veces es que lo que dije en anteriores videos de la comunicación no se toman tanto en cuenta, pero este problema, que hasta mi punto de vista puede ser menor y puede solucionarse dialogando, también detona otras cosas, como por ejemplo, y ya lo comenté, tal vez una persona no esté disponible en un para una sesión, y uno como máster te vea viable el hecho de que, ¿saben qué? Se va a posponer la partida, y esto hace que tanto los jugadores que tú como máster te enojes porque dices, yo tenía este tiempo para jugar rol y ahorita ya no va a haber sesión. Oye, ¿qué está pasando aquí? Y eso sigue siendo algo de lo que no se habla. Hay máster que a veces, cuando un jugador no está o dos jugadores no están, aunque ellos estén diciendo, lo que pasa es que tuve un problema o tuve una urgencia o mi trabajo o cosas por el estilo, rápidamente dicen, ¿saben qué? Ellos ya no van a jugar, entonces decidan si se van a salir mejor, porque yo no tengo tiempo ni espacio para
tratar de ver con jugadores que no tienen el compromiso para poder jugar. Y yo les digo algo a esos máster que se dejan llevar mucho por algo que debería de ser más sencillo y se puede solucionar con una buena coordinación, digo. O sea, en la partida que estamos llevando, uno o dos personajes no han podido llegar y se sigue la sesión, no omitiendo el hecho de que ellos estén, sino solamente eh, respetando el tiempo de aquellos jugadores que sí pueden estar en la sesión y solamente contemplando lo que posiblemente estén haciendo los personajes de los jugadores que están faltando para más adelante cuando ellos regresen tener una justificación y que no se vea de la manga el hecho de, pues ahí estaba con ustedes. No, eso no se vale, se ve es un deus ex máquina que no da un buen sabor de boca. Entonces, para solucionar eso, tenemos que ver mucho la cuestión de cómo ve el máster las faltas. Es decir, si un jugador va a faltar por la razón que sea, de que está enfermo o trabajo o escuela, etc., etc., se debe de hablar desde la sesión cero, desde mi punto de vista, se debe de hablar desde la sesión cero un poco de, ok, ¿con cuántos jugadores mínimo vamos a poder tener una sesión? Y si en dado caso falta un jugador, ¿qué va a pasar con su personaje? No es de extrañar que bueno, claro, esto no significa que cuando un jugador ya no puede estar en una o dos sesiones continuamente y no se comunique con el máster o no diga por qué va a faltar o por qué está faltando, o el máster no se cuando trate de comunicarse con él, o si no se comunica con él, simplemente, sencillamente lo omitas por completo, es decir, no haya comunicación entre dos partes, eso sí, ya que se jodan es otra cosa, ya pues no hay que sentirse mal porque ese jugador ya no esté, ya, pero ese es un punto extremo, es punto y aparte. Entonces, esos son cosas que se debe de platicar, que se debe examinar. Si bien a lo largo de la campaña también puede pasar cosas de, ok, no voy a poder estar por X o Y motivo o simplemente no pude llegar a la sesión por X o Y motivo, no tienes que castigar al jugador en el sentido de, es que no estuviste en esa sesión y por lo tanto ya, no importa. Es más, si no tienes el compromiso, mejor di si te vas a salir o no te vas a salir. Me molesta mucho cuando hay el máster así. Pareciera que el máster no solamente tiene la última palabra, sino que pareciera que el máster es como el pináculo del rol, el único que debe de decir cómo se juega, con quién se juega, cómo se debe de jugar, con quién, a qué horas y demás cuestiones. Y aparte, muchas veces hay algunos máster que no dejando o sin tener en cuenta a sus jugadores, cómo juegan, qué es lo que quieren y todo eso, se ponen muy estrictos a la hora de buscar un jugador, como diciendo, yo quiero que juegues así porque el rol es así y solamente así es la única manera que estamos llevando una partida de rol
bien. Y eso hasta cierto punto me molesta, me hace pensar que no puede haber una diversidad en el rol y no solamente eso, sino que un jugador no puede preguntarle o no puede comunicarse con el máster en el hecho de cómo podemos llevar la campaña. Y eso es una situación que da una dificultad de que tal vez los jugadores ya no quieran jugar o ya no quieran seguir en la campaña o simplemente atraigan jugadores que son de nicho, que son los típicos jugadores que nada más juegan contigo porque ya sabes cómo mastereas o cómo llevas la campaña o cómo juegas, pero hay poco momento para la adaptación, poco momento para, ok, vamos a ver desarrollo de personaje, vamos a ver las cuestiones, vamos a ver qué hacemos. Coordinar una partida de rol y buscar un balance entre lo que quiere el jugador y lo que quiere el máster es difícil, pero con comunicación se puede resolver y siempre y cuando tanto máster como jugador tengan la postura, la mentalidad y la idea de que este es un juego cooperativo. Y sí, en momentos puede sentirse que el juego se va a un jugador o tiene el enfoque en un jugador en ciertas sesiones o en un momento determinado. Eso no quiere decir que los demás no se la puedan pasar bien. Y esto es un problema que hasta cierto punto me ha pasado. Es muy difícil buscar el balance entre lo que hace un jugador y en lo que hace otro. Pero si a un jugador que estás viendo que no tiene tiene más presencia en el combate, no tiene tanto peso narrativo, pues darles combate. Pero hay jugadores que incluso cuando ven que hay un cierto narrativo, comentan al máster, yo quiero tener un poco de esa narrativa y eso es muy bueno. Incluyes al jugador y sus intereses. El punto aquí, o creo que estoy variando un poco demasiado, serían dos cosas. Uno, que contemples en la organización de la mesa qué va a pasar cuando uno o dos personajes no estén. Yo a lo menos lo que pienso es que con tres jugadores se puede llevar una sesión, una mesa de rol. Si ya quedan dos jugadores nada más que pueden ese día, ok, podemos proponerlos siempre y cuando no haya un problema con todas las personas. En tanto eso se vea, se puede respetar tanto el hecho de que un jugador no esté, como el hecho de que los otros jugadores que tienen el tiempo y que sí quieren rolear, puedan rolear. Y obviamente esto no significa y omite el hecho de que contemples de que si un jugador falta y no te lo dice o tú no te comunicas simplemente o veas que ese jugador tiene problemas con el horario o tiene problemas para insistir a una o dos sesiones, diga, ¿sabes qué? No tienes compromiso, salte de mi partida o ver si quieres salirte o no. Omite eso, por favor, porque lo único que estás demostrando es que lo único que te interesa es es lo que tú quieres jugar, como tú quieres llevar la campaña y como tú quieres ser el máster. Tú como máster no estás para ser quien juzgue a los jugadores. Tú como máster estás para adaptar lo que quieren los jugadores,
y ver que se la pasen bien y que tú te la pases bien también. Porque sin esas dos cosas, máster y jugadores, no hay rol. Y si tú como máster fuerzas o quieres buscar a que los jugadores jueguen de una manera que solamente a ti te interesa, entonces no estás jugando rol, estás diciendo que simplemente estás poniendo tu modo de juego a otras personas y eso no debería de ser en el rol. Si estamos aquí es para pasar un momento agradable, coordinarnos para ver qué queremos hacer, qué quieren nuestros personajes y poder llevar una aventura, ya sea lo más simple como lo más compleja, de una buena manera y en una sana convivencia. Porque si no piensas esto y no tienes esta mentalidad de que voy a pensar qué va a pasar si hay ausencia, qué va a pasar si un jugador me dice esto y no tiene la apertura para mediar, conciliar o a lo menos buscar soluciones mediante el diálogo, que eso es muy importante, entonces, ¿para qué eres máster? ¿Para qué estás aquí? Simplemente para decir yo soy máster, he llevado 2 años de partida y no me vas a decir a mí que tú, jugador novato, que tienes una intención de que quieres un personaje que sea así y así y así, no te lo voy a aceptar y te voy a sacar de la partida porque no juegas con mis condiciones. Si eres un máster así, no estás haciendo un buen trabajo. ¿O para qué eres máster? Claro, esto no significa el lado contrario, que haya jugadores que solamente quieren el foco en ellos, quieren hacer lo que ellos quieran y simplemente están para joder la campaña no a los demás jugadores, sino también al máster y a Grere. Y eso puede pasar a menudo. Es decir, tanto hay personas que son malas personas, bueno, no malas personas, sino malos jugadores, y hay malos máster. Y en ese entonces el consejo es muy sencillo buscar a alguien que te convenga, alguien con el que puedas hablar, puedas pasar un momento agradable y puedas eh, estar en esta dinámica de comunicación, porque eso es lo que importa. El rol, si bien el máster lo conduce, lo viven los jugadores y esas dos partes son las más importantes. Y bueno, creo que ya lancé un poco de veneno que tenía un poco acumulado dentro de veneno suelto, no tanto porque sea a una persona o personas en particular, simplemente porque el hecho de que me haya pasado algo, tenido un mal día, y eso también tiene que ver con los jugadores, ya sea si el jugador o el máster ha pasado un mal día, eso no quiere decir que le eches a perder las cosas a los demás. Conciliar, platicar, buscar un punto medio para estar en una partida de rol es lo más indispensable, no solamente para empezar una campaña, sino desde que estás buscando los jugadores. Uno como máster debe de tener la apertura para ver toda esta diversidad de perspectivas y pensamientos y amoldarlos a una ambientación o a la ambientación en donde vayamos a jugar.
Por lo tanto, nadie, ni el jugador, ni el máster, se debe de cerrar a lo que puedan proponer los demás. Y que si bien podemos no estar de acuerdo en unas cosas, eso no significa que lo omitamos por completo. Simplemente el respeto, tanto para los jugadores, tanto del máster para los jugadores y los jugadores como máster, es algo que se puede solucionar hablando. Porque, y esto a pesar de que es indispensable hablarlo, no se habla. Y son cosas que son muy importantes. Hablarlo siempre va a solucionar, hablarlo y dialogar y plantear, proponer, siempre va a solucionar más cosas que el hecho de sacar a un jugador o mandar al diablo a un máster. A lo menos eso desde mi punto de vista. Pero bueno, chicos, tengo que ver qué hacer con esto y cómo ponerle la pata a mi lente, así que tal vez luego haga otro video hablando con cosas más saludables. Entonces nos vemos luego. Cuídense y buen viaje por las eternidades, chicas.